Buenos días. Disculpen el pequeño retardo por unas fallas técnicas que pues luego suelen suceder, suelen pasar, perdón, suelen pasar. Para ya no quitarle más tiempo a la doctora Delta, ella está aquí puntualita, solo por cuestiones técnicas no podíamos ingresar. Me permito darles la bienvenida a este jueves, a esta ponencia del día de hoy que nos va a hacer el favor la doctora Irma del Tamí Medina López. El tema se llama cetoacidosis diabética. Esto es en el enfoque hacia adultos, ¿sale? Y les voy a presentar un breve resumen de su currículum. Ella es especialista en medicina de urgencias. Ella es, bueno, estudió en la Facultad de Medicina y Cirugía, la licenciatura en médico general y es especialista en medicina de urgencias egresada del Dr. Aurelio Valdivieso, que está avalada por nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella tiene un diplomado en cuidados críticos y terapia intensiva, avalado por la Universidad Autónoma de Monterrey. Ella es médico adscrito al área de urgencias del Hospital General de Zona número 1 IMSS Oaxaca y es profesor de la especialidad médica en urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General de Zona 1 y Medicina Familiar del Hospital de Zona 1. De manera privada, ella también se desempeña en el área de urgencias del Hospital Cardiológico del Sureste. Y pues, sin más preámbulo, doctora, muchísimas gracias por estar aquí y le cedo los micrófonos. Ok, hola, bueno, pues muchísimo gusto. Es un placer poder compartir con ustedes y por la invitación, doctora Nancy, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, el tema que me invitan para platicar con ustedes es sobre cetoacidosis diabética. No sé si me escucho bien ahí, si me escucho Se oye bien. perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Hoy en día es un tema pues bastante importante y lo llegamos a ver mucho en las salas de urgencia, sobre todo a nivel hospitalario. Bueno, primero, ¿qué es esto? ¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es un estado de descompensación grave de la diabetes mellitus. Se decía antes que era exclusivo de la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que no solo es en diabetes tipo 1, sino es mucho más frecuente incluso en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, va a estar caracterizada por estas tres causas: la acidosis, la hiperglicemia y la cetosis. La acidosis, pues va a ser todo paciente con un pH menor a 7.35, ¿no? Vamos a ir hablando a lo largo de la plática cómo, cuáles son los criterios para esta acidosis y qué es lo que nos dicen nuestras guías actuales. Los americanos nos hablan a nivel de que esta acidosis va a ser un pH menor a 7.3, 7.35 y los europeos 7.3. La hiperglicemia, esta va a estar dada por una glucosa mayor de 250 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, tenemos varias causas que nos pueden causar hiperglicemia y que podemos, no por eso las vamos a disminuir su gravedad. Dentro de estas otras causas de hiperglicemia, pues pueden estar el estado hiperosmolar hiperglucémico, una diabetes mellitus descontrolada, que no estrictamente va a tener las otras causas de acidosis y cetosis, pero esto no quita que es un paciente crítico y que necesitamos disminuir esa glucosa. Otras causas de hiperglicemia que también tenemos que tomar en cuenta en nuestros diagnósticos diferenciales, pues la diabetes mellitus descontrolada, nada más. La acetosis, esta igual puede estar dada por otras causas, no exclusivamente por acidosis diabética, sino que puede estar dada por incluso inanición o el alcohol, también muchas causas nos da esta acetosis. Sin embargo, tienen que estar estos tres criterios característicos para que podamos considerar a un paciente con cetoacidosis diabética. Entonces, acidosis metabólica, un pH menor de 7.3, hiperglicemia, glucosa mayor de 250 miligramos sobre decilitro y presencia de cetosis, que esta va a ser una cetonemia o cetonuria mayor a 2 cruces. Pero en sí, ¿qué es esto? Bueno, la cetoacidosis diabética es una deficiencia absoluta o casi absoluta de insulina y esto por ende nos va a dar un incremento en hormonas contrarreguladoras. En esta epidemiología que encontramos en los Estados Unidos se dice que pues es muy frecuente, ¿no? Se nos decía que la cetosis diabética en el 2005 todavía la teníamos a nivel de 120,000 altas hospitalarias a nivel, en Estados Unidos a nivel mundial, bueno, nacional, perdón. Estos van a estar asociados, como decía, a diabetes tipo 1. Sin embargo, hoy en día lo vemos que es más que todo en una diabetes tipo 2.
Dentro de la fisiología de esto, pues les explicaba, la acidosis pues va a estar condicionada por la producción de cetonas. Esta producción de cetonas nos va a activar en sí la descomposición de ácidos grasos. Entonces nos va a dar un aumento en la lipólisis. Este aumento de la lipólisis nos va a generar un aumento en la gluconeogénesis y esto pues, en sí nos va a liberar la producción de ácidos. Estos ácidos van a entrar al torrente sanguíneo, que son los ácidos que vamos a tener medibles, van a ser el hidroxibutirato y el acetoacetato. Estos ácidos hoy en día incluso los podemos medir. Tenemos ya tiras de manera rápida, así como el glucómetro, en donde podemos medir la presencia de ácidos en la sangre. Esto pues nos va a dar un impacto sobre todo en la respiración. Entonces es un paciente que vamos a ver con una respiración muy alta, una respiración que llamamos de Kushmaul, esta frecuencia respiratoria que va a ser muy característica del paciente con una acidosis metabólica. Y en el paciente con cetoacidosis diabética, pues la vemos mucho más frecuente. Ahora tenemos esta mnemotecnia, el CAT-MUTPILE, que nos va a ayudar mucho para el diagnóstico diferencial de los pacientes con acidosis y que veamos sobre todo con esta respiración excesiva y que sabemos que hay presencia de ácidos en sangre. Dentro del CAT-MUTPILE tenemos que es mucho más fácil en esta mnemotecnia poder diferenciar y descartar algunas otras causas, como pueden ser dentro de estas el alcohol, el metanol. Tenemos una acidosis que va a estar dada por alcohol, pero la más grave es una acidosis por metanol y que a veces podemos llegar a pasar por alto. Y en nuestros pacientes con diabetes, una acidosis que va a estar generada por el uso de metformina. También la metformina nos llega a generar esta acidosis metabólica. La acidosis láctica, que es otra de las causas, pacientes que nos pueden, incluso con la falla renal, ya estos pacientes renales pueden llegar a tolerar bastante bien esta acidosis. Entonces va a ser difícil el diagnóstico diferencial. Los síntomas que vemos en la acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, pues primero la polifagia, la polidipsia. Son pacientes que vamos a tener con una sed excesiva previos días antes o 24 horas antes de su ingreso a hospitalización. Incluso va a haber una poliuria extrema. No nos sorprenda que estos pacientes llegan incluso a miccionar y tenemos cuantificación de uresis, incluso hasta de 8 litros en menos de 24 horas. La característica respiración de Kushmail, nuestra respiración acidótica, muy rápida, e incluso ese olor que llegamos a percibir, a veces a acetona, es un olor como a manzana. Y en los casos extremos, pues también los pacientes pueden estar al inicio con agitación psicomotriz por esta respiración tan rápida y posteriormente pueden empezar con una letargia o incluso estar inconscientes. Aquí también tenemos que descartar un estado hiperosmolar. Entonces, en estos pacientes siempre tenemos que medir en nuestro ingreso una osmolaridad. Pueden estar los dos estados, un estado de acidosis metabólica, que es la cetoacidosis diabética, y está presente también un estado hiperosmolar. Aquí vamos a hablar de un estado mixto. Dependiendo, pues, lo que hablábamos, ¿no? El aliento a acetona, el paciente nos puede decir que tiene una visión borrosa, que está mareado, está agitado, la polifagia, el estupor, lo más característico, la respiración, de Kushmaul, la poliuria extrema que va a tener y presencia de náusea, vómito, dolor abdominal también es muy característico en los pacientes con cetoacidosis diabética. Las pruebas de laboratorio que vamos a hacer al inicio, pues lo primero, pues medir la glucosa, ¿no? Que es lo con el cual vamos a sospechar que tenemos un paciente con cetoacidosis diabética. Y las pruebas de laboratorio necesitamos el pH sanguíneo. Para esto, pues es primordial una gasometría arterial para poder diagnosticar a nuestro paciente y poder así empezar con el manejo. De acuerdo al pH, es algo muy importante porque también va a ser la pauta para el inicio del tratamiento del paciente. Los criterios diagnósticos, que les decía, el análisis de sangre. Dentro del análisis de sangre de rutina vamos a pedir nuestra rutina, ¿no? De laboratorio, sobre todo una química sanguínea, porque necesitamos medir los electrolitos séricos para nuestra osmolaridad. La gasometría arterial. Los criterios diagnósticos. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un poquito sobre qué es lo que nos dicen nuestras guías americanas y qué es lo que nos hablan los europeos. En cuanto a nuestras guías americanas, estas no han sido actualizadas incluso y seguimos teniendo el mismo manejo que teníamos desde el 2011, que fue la actualización que tenemos de las guías americanas.
Y las guías europeas, igual, tampoco se han actualizado, pero tenemos una actualización más reciente en las guías europeas de lo que nos hablan los británicos. ¿Qué nos hablan? Pues la concentración de glucosa que decíamos. Nosotros manejamos en América concentraciones de glucosa mayores a 250 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, los británicos nos hablan que a mayor de 200 miligramos sobre decilitro, ellos ya consideran que este paciente, pues, el diagnóstico de cetoacidosis diabética, que se va a acompañar de un pH menor de 7,3, nos hablan los británicos, y aquí lo vamos a clasificar de acuerdo al pH en leve, moderado y severo. El paciente con un pH de 7,30 a 7,25, pues es un paciente con una cetoacidosis diabética leve, de 7,24 a 7, moderada, y menor de 7, una cetoacidosis diabética severa. En cambio, los británicos solamente nos hablan pH menor de 7,3, cetoacidosis diabética, y ya no la clasifican en leve, moderada y severa. La concentración de bicarbonato, igual la vamos a clasificar, un bicarbonato menor a 18, 18 a 15, leve, de 14,9 a 10, moderado, y menos de 10, severo, y los británicos con un pH menor de 15. El anion gap, pues este va a ser un anion gap elevado, ¿no? Igual lo vamos a clasificar, pero pues un anion gap mayor de 12, mayor de 10, es una brecha aniónica muy amplia que vamos a tener una deshidratación pues también severa. La presencia de cetonas, pues tiene que estar presente en los dos casos, tanto con británicos como aquí, porque es parte de la cetoacidosis diabética. Y el estado mental, nosotros lo podemos tener de acuerdo a la severidad que tengamos de la cetoacidosis diabética, lo clasificamos en igual. Leve, el paciente está alerta; cuando ya el paciente tiene alteraciones mentales, pues una cetoacidosis diabética severa. Lo primero, antes, bueno, también como prioridad para el manejo en estos pacientes, pues vamos a ver qué es lo que causó que este paciente llegara con una cetoacidosis diabética. Se decía anteriormente que era exclusiva de pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y sabemos que no es exclusiva de los pacientes con diabetes tipo 1, sino que va a estar también de pacientes con tipo 2. Entonces, dentro de la fisiopatología, como mencionábamos, es un cese total o absoluto de insulina. Entonces, una de las causas más comunes en nuestro medio es que el paciente abandonó su tratamiento. Entonces, la falta de insulina. Aquel paciente que dice, pues se me acabó la insulina, ya no me la quise aplicar, no la encontré, no me la surtieron. El problema es que abandonó su tratamiento, ¿no? Entonces, esta falta de insulina, pues nos lleva, obviamente, a la producción de las cetonas, bueno, a la lipólisis, el aumento de la gluconeogénesis, y que nos va a generar la liberación de ácidos. Entonces, tenemos que corregir esta falta de insulina, y es la pauta en el tratamiento. Entonces, el tratamiento en sí necesitamos meter insulina, que es lo que nos hace falta, pero también lo pudo haber desencadenado las infecciones. Es muy frecuente que el paciente con diabetes mellitus presente infecciones, y a veces las llegamos a pasar por alto, incluso una infección de vías urinarias, un absceso. Hay que explorar bien al paciente en cuanto nos llega a nuestra sala de urgencias. Muchas veces iniciamos el tratamiento, acostamos al paciente, no encontramos foco infeccioso, sospechamos de pero no vemos a qué nivel está, y esto es lo que nos provoca que el paciente no logremos corregir esta acidosis. Hay que voltearlo. Muchas veces tenemos abscesos anales, en glúteo, en espalda, y no los llegamos a ver y a dar el tratamiento adecuado. Y otra de las causas, cuando no encontramos un proceso infeccioso y que a veces llegamos a pasar por alto, son otros problemas, otras enfermedades aunadas que hicieron que este paciente se descompensara. Hoy en día vemos que es frecuente verlo, no es tan común, pero sí lo llegamos a ver, un paciente con infarto agudo de miocardio y que llega a tener una cetoacidosis diabética. Otra de las patologías muy aunadas a la cetoacidosis es la pancreatitis. Va a estar muy frecuente en estos pacientes, e incluso pacientes con evento vascular cerebral. El tratamiento, pues tenemos tres pautas, ¿no? Las dos guías, tanto británicas como americanas, nos hablan de que el tratamiento inicial debe ser una rehidratación intravenosa. Sin embargo, deberíamos ya de actualizar nuestras guías, y de acuerdo a la fisiología, pues es el cese total de insulina. Lo inicial y lo ideal es la insulina. Entonces, el paciente, antes incluso de la rehidratación intravenosa, nosotros tenemos que ya estar administrando nuestra insulina. Vamos a ver cómo la vamos a calcular, y la corrección de los electrolitos también. Este es un cuadro que nos agrada de la guía británica.
donde nos va a hablar que es como la más apegada hacia el tratamiento que debemos de tener en el paciente con cetoacidosis diabética. Como todo paciente, primero tiene que ser nuestro ABC, ¿no? Entonces, si no iniciamos con nuestro ABC, pues no tenemos también pacientes. Si al paciente le cuesta trabajo respirar, primero tenemos que tener un paciente con una vía aérea permeable, que esté respirando, que hemodinámicamente esté estable para que podamos iniciar ya el tratamiento. Sabemos que es diabético, vamos a sospechar en una cetoacidosis diabética, tomamos una glicemia mayor de 250 miligramos sobre decilitro, trae datos de acidosis metabólica severa, por lo cual vamos a solicitar una gasometría para poder ver este nivel de pH. Les mencionaba porque es muy importante el pH, porque un pH menor de 7, una acidosis severa, son pacientes con acidosis incluso incompatibles con la vida. Entonces recordemos que una de nuestras causas de paro es la acidosis. Entonces, si no corregimos esa acidosis antes de que yo empiece con mi rehidratación intensiva, un pH menor de 7 es la única momento en el que yo voy a tener que hacer una reposición de bicarbonato. En el resto, vamos a esperar a que al momento que con la insulina vamos a meter de nuevo toda a la célula y por ende se va a ir corrigiendo nuestro bicarbonato. Pero en un pH menor a 7 es la única momento dentro del algoritmo de manejo de la cetoacidosis diabética en donde sí voy a tener permitido reponer bicarbonato, porque la acidosis pues es una causa de paro. Aquí nos hablan sobre el inicio de la rehidratación que tiene que ser en los primeros 60 minutos y nos hablan las dos guías que es solución salina al 0.9%. Hoy en día sabemos que tenemos otra acidosis dada por la acidosis hiperclorémica y que es a veces mucho más difícil de tratar. Aquí habría que corregir estos puntos, esperemos pronto lo hagan, en que la solución salina al 0.9% no sería lo ideal. En nuestro medio sería empezar con una solución Harman, ¿no? Vamos a calcular un déficit y todo esto va a ser individualizado con cada paciente. Nos vamos a estar guiando por los niveles de uresis que vamos a tener. Si podemos, hay una deshidratación severa, esto lo sabemos, sin embargo, tampoco podemos sobrecargar a nuestro paciente y, como les decía, cada paciente tiene que ser individualizado. Entonces empezamos con la corrección de 1 litro en la primera hora de solución Harman, lo ideal, y nuestro aporte de insulina. Ese tiene que estar en el momento que estamos iniciando ya nuestra hidratación, en conjunto, nuestra insulina. Esta va a estar calculada a 0.1 unidades o 0.1 mililitros kilo de peso en el paciente y la vamos a estar pasando en infusión continua por hora. Tenemos que estar midiendo, obviamente, al estar administrando insulina, nuestra glucosa y aparte de nuestra glucosa, nuestro potasio. El potasio, vamos a iniciar reposición de potasio solo en caso de que el potasio tengamos un potasio menor de 3.3, porque también la hipocalemia es otra de nuestras causas de paro. Muchas veces se nos olvida corregir el potasio, ya estamos con la insulina, estamos con el bicarbonato, nuestras soluciones. El paciente ingresó con un potasio de 3, menor de 3, y al estar pasando la insulina, pues vamos a bajar todavía este potasio y se nos olvida corregir esta parte del potasio. La vamos a continuar esta hidratación en las siguientes 6 horas, la fluidoterapia y la medición de tanto pH como electrolitos séricos y glicemia. La glicemia esta tiene que ser horaria. Si nosotros presentamos ya una hipoglicemia, una glucosa menor de 250 miligramos sobre decilitro, ahí vamos a iniciar una reposición de glucosa, que a veces es como controversial. ¿Por qué vamos a poner todavía glucosa en el paciente si se supone que la hiperglicemia fue lo que lo llevó a esta causa de cetoacidosis diabética? Pero lo que tenemos que corregir nosotros es hacer el bicarbonato, el pH. Entonces, una vez que se nos haya corregido el bicarbonato y el pH, es cuando vamos a hacer nuestro traslape de insulina. Por eso vamos a estar administrando un glucosa. Entonces, la glucosa va a estar porque necesitamos todavía meter insulina. Y como la insulina nos va a llevar a hipoglicemia, pues vamos a estarle dando el aporte de glucosa hasta que tengamos ya corregido nuestros criterios diagnósticos, ¿no? Para el criterio diagnóstico era pH, la acidosis y la presencia de cetonas. Aunque esta presencia de cetonas se puede estar todavía a nivel sérico hasta por 48 horas. Entonces, no vamos a quitar totalmente la acetonuria o la acetonemia, pero sí nuestro pH va a estar corregido, mayor de 7.3, nuestro bicarbonato mayor de 18 y nuestra glucosa menor de 250. Es cuando vamos a hacer nuestro traslape de la insulina que teníamos en infusión, insulina de acción rápida que nos estaba pasando de manera continua. Vamos a hacer un traslape
y ese traslape lo vamos a hacer con la insulina intermedia. Aquí vamos a empezar nuestro cálculo de insulina, ¿no? A 0.5 kilos por unidades por kilo de peso. Y esta la vamos a administrar 2 horas antes de que suspendamos nuestra insulina de infusión de acción rápida. Esta es la guía europea, que hoy en día incluso es la que tenemos y está en uso, nuestra guía europea, y va a ser lo que le estábamos comentando, ¿no? Nuestra presencia de, primero, la hidratación, los fluidos intravenosos, vamos a individualizar cómo está nuestro paciente. Igual aquí nos hablan sobre el bicarbonato. El uso de bicarbonato solo va a estar indicado en un pH menor de 6.9, menor de 6.9, pero es en un pH de 7, que por la acidosis puede ser una de nuestras causas de paro. La insulina que va a estar dada, nos hablan los americanos sobre incluso administrarla en bolitos y la vamos a dejar en infusión continua o cada hora estar administrando los bolos de insulina. Y nuestro bicarbonato, no, perdón, potasio menor de 3.3, como explicábamos, necesitamos ya desde un inicio empezar con la reposición de potasio porque nos podemos todavía disminuir muchísimo más el potasio y esto pues nos va a llevar a una hipocalemia severa, alteraciones cardíacas y arritmias que nos pueden condicionar también paro. Las complicaciones, pues dentro de la cetoacidosis diabética vamos a tener una diuresis osmótica que va a estar bastante marcada, lo vamos a ver incluso en los pacientes con esta poliuria extrema que vamos a tener, y eso nos va a llevar a un riesgo de edema cerebral, que es las complicaciones más frecuentes que llegamos a tener, las arritmias cardíacas, porque no vigilamos bien nuestros niveles de potasio, la falla renal que podemos tener, y pues obviamente todo eso nos puede amenazar la vida y es un paciente que se nos complica. Las metas en el tratamiento, lo que explicaba, pues van a ser glucosa menor de 200 miligramos sobre decilitro. El bicarbonato lo tenemos que aumentar. Un bicarbonato para el diagnóstico era menor de 18. Ahora para los criterios de corrección, pues este bicarbonato ya tiene que estar en más de 18. El pH arterial, pues mayor a 7.3. Dentro de las conclusiones y las recomendaciones que nos dan, pues recordemos que es muy frecuente esto encontrarlo en las salas de urgencias, entonces tenemos que saberla identificar y corregirla para poder reducir esta mortalidad en los pacientes y 8 de cada pacientes graves que se pueden llegar a ingresar a nivel hospitalario, pues se nos van a complicar a pesar de lo que hagamos. Entonces tenemos que identificarlo para ir disminuyendo cada vez más esas complicaciones y disminuir la mortalidad. No sé si tenemos alguna duda. Eso sería todo. Gracias, doctora. Para todos ustedes que están allí, viendo la plática de la doctora, si tienen alguna duda, por favor, realmente pues es como ir de la mano, ¿no? Con esta serie de algoritmos que nos das, es como más fácil de no perderse, ¿verdad? Es lo Sí, que yo estoy viendo y que definitivamente cambia mucho con respecto al paciente pediátrico. Entonces, sí, nosotros todo es con medida. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que las cargas son con ahora sí que 1 litro y todo, ¿no? sí, Nosotros sí, todo es por kilo de peso, por metro cuadrado y estas cosas, ¿no? Entonces, aquí está preguntando el doctor César Gamelín Mendoza, dice, posterior al inicio de líquidos y reposición de potasio, así como inicio de insulina, ¿en qué momento se pide nuevamente una gasometría? a las 4 horas estamos vigilando el pH arterial. Entonces, lo ideal sería que estuviéramos con una medición horaria. Sin embargo, nuestro medio es un poquito complicado. A veces tampoco tenemos los estudios tan a la mano, pero la glucosa sí la vamos a estar midiendo de manera horaria. Yo creo que todos los centros hospitalarios, incluso en primer nivel, el paciente incluso debe de tener un glucómetro en su domicilio. Pero con el pH arterial, pues lo vamos a estar midiendo cada 4 horas. Ah, muy bien, doctora. ¿Alguien más que tenga más preguntas? Sí, te decía yo, nosotros recibimos hace un par de meses la capacitación de la doctora Erika, o bueno, no, en el mes de enero, perdón. Ella es endocrinóloga pediatra, pero como pues hago la comparación, el manejo sí es totalmente diferente. Bueno,
En cuanto, por ejemplo, las cantidades, ustedes manejan bicarbonato también con un criterio, ¿no? Tampoco se les pone a todos, ¿no? Los pacientes, es algo que se cuida demasiado, ¿no? Y es lo que mencionaba, porque hoy en día nuestras guías, desafortunadamente, pues no han sido actualizadas y nos hablan todavía de estas cargas excesivas de líquido en los pacientes. Sin embargo, o sea, tenemos que ir disminuyendo esta parte, porque ya sabemos que incluso hay metaanálisis, estudios que se han realizado donde todavía perjudicamos más al paciente con esta acidosis clorémica que podemos llegar a generar. Ajá. Dice la doctora, bueno, ella también comenta que es complejo el manejo del niño, ¿no? Del pediátrico. Y dice la doctora Patricia, Dulce Patricia, si tenemos un paciente con hipertensión arterial, ¿se sigue el mismo tratamiento? Así es. Bueno, pueden estar las dos, bueno, dos cosas, pero es un paciente con hipertensión arterial, el mismo tratamiento, o sea, yo entiendo que es un paciente hipertenso, pero controlado, y ya en una crisis hipertensiva, en una emergencia hipertensiva, pues vamos a primero a controlar esa presión también, porque puede ser otra causa que nos lleve a que el paciente se complique, y sobre todo por la cantidad de líquidos que vamos a meter, porque vamos a aumentar esa presión arterial. Entonces, primero el manejo individualizado, ¿no? La presión arterial de ese paciente, corregimos su crisis hipertensiva en caso de que lo hubiera y pues esto continuamos. Ajá. Sí, ahorita veo que Judith, ¿no? Nos pregunta sobre Ajá. si se calculan pérdidas hídricas, sí las vamos a calcular, pérdidas y tenemos también las reposiciones que vamos viendo. Sobre todo nos vamos a hallar con la uresis del paciente. Y en el paciente renal y hepatópata, por eso decía, nuestras guías no nos hablan de esa parte de los pacientes, ni los británicos, ni americanos. Sin embargo, tenemos que individualizar cada caso. Entonces, en estos pacientes, sobre todo el renal, es un paciente que por ende puede ser que ya tenga una acidosis metabólica que va a estar bastante tolerada por el paciente renal. Entonces, la limitación de líquidos ahí totalmente e iniciar una terapia de reemplazo renal para corregir esa acidosis. Ujú. Muy bien. Dice Raúl de Jesús. Hola doctora, disculpe, ¿cuánto tiempo tardan en llegar Ay, perdón, las constancias? Ahorita me fijo, yo pensé que era de los medicamentos. Lo que pasa es que aún no me llega la de tuberculosis. Me parece que todavía esas no se les hacen llegar. Normalmente sí se da un margen de más tiempo. La doctora Judy dice, el paciente renal y el hepatópata, bueno, usted ya lo acaba de mencionar, ¿no? Y Sí, el cardiópata. sí. Ajá. Dice la doctora Fanny Ángel, el paciente renal, ¿cómo decidimos el manejo de líquidos? Es lo que mencionaba ahorita, lo mismo, ¿no? El paciente renal, primero lo vamos a limitar porque es un paciente que ya se conoce con una enfermedad renal. Yo espero que ese paciente, cuando nos llega con una acidosis metabólica, incluso es difícil diferenciar si la acidosis metabólica está dada por una cetoacidosis diabética o por una descompensación de su misma enfermedad renal. Entonces, el manejo sería diferente. En la cetoacidosis diabética, pues nuestro uso de insulina, lo que mencionaba, es un cese total de insulina, entonces necesitamos colocar insulina. Y en cuanto a los líquidos, nos vamos a ir muchísimo de manera más mesurada. Esperemos tenga terapia de reemplazo renal, que nos va a ayudar con una hidratación, pero va a ser una hidratación mucho, y incluso esto de la hidratación debería ser en estos pacientes una hidratación oral, lo que nos empieza a tolerar, ya no intravenosa. Bueno, dice, ¿por qué se da el olor a manzana? Dice Brenda. Mencionábamos dentro de la gluconeogénesis, va a haber una lipólisis en estos pacientes y esta lipólisis pues va a ser la liberación de ácidos. El hidroxibutirato y el acetoacetato, al estar presentes, van a generar ese olorcito que se dice a manzana. Sin embargo, es como un olorcito, no sé, ácido, no exactamente a manzanas, y es como a manzana fermentada. Ah, Ay, gracias, doctora. Dice Alma sí. López, buenos días, muy buena ponencia, muy práctica, felicidades. Mi pregunta es, como médico de primer contacto y sospechando de cetoacidosis diabética, ¿puedo ingresar en líquidos antes de mandarlo al hospital? Sí, sobre todo primero insulina.
Entonces, si tenemos ya un paciente con una hiperglicemia y sospechas que tiene cetoacidosis diabética porque viene con esa respiración rápida, clínicamente, te das cuenta, aunque no tienes a la mano una gasometría y el pH no lo puedes estar midiendo, empezamos con su administración de insulina, lo puedes canalizar y empezarlo a hidratar mientras llega al hospital y se toma la gasometría arterial. Lo que no vas a poner es bicarbonato, hasta no saber qué pH tenemos. Dice el doctor César, doctora, ¿podría explicarnos cómo se hace la reposición de bicarbonato? Y otra duda, comentó usted que lo primero es la reposición de insulina al mismo tiempo que la reposición hídrica, pero en caso de un paciente con alteración de potasio, ¿cuánto tiempo debemos esperar o cuánto tiempo es el usual para la corrección? Ujú. Bueno, creo que lo habíamos mencionado igual hace rato. Para la reposición de bicarbonato, primero vamos a ver que nuestro paciente tenga un pH menor de 7 o 6,9. Entonces ahí vamos a sacar un déficit. En la gasometría nos va a dar el nivel de bicarbonato que tiene. Se me ocurre que si tiene un pH de 6,9, probablemente este paciente tenga un bicarbonato de 4 o 6 y tenemos una fórmula para sacar el déficit total de bicarbonato. En esa fórmula vamos a utilizar el kilo de peso del paciente y vamos a utilizar el bicarbonato que tiene y el ideal y el bicarbonato el que tiene el paciente. Entonces vamos a hacer, de acuerdo, es 0,4 por kilo de peso y vamos a restar el bicarbonato ideal menos el bicarbonato real y vamos a multiplicar el porcentaje, bueno, la cifra que nos dio anteriormente por esto y nos va a dar un total, no sé, nos da un total este total nos lo va a dar en milismoles. Entonces, vamos a reponer solamente una tercera parte y el resto lo tenemos, va a ir corrigiendo de acuerdo a nuestra hidratación y la administración de la insulina. Al mismo tiempo me decías a la reposición de potasio. El potasio solo vamos a reponerlo, como vemos aquí, en un pH, en un potasio, perdón, menor de 3,3. Nuestros niveles normales de potasio son 3,5 a 5. Entonces, un paciente con 3,3 de potasio, tenemos riesgo de que todavía nos disminuya mucho más el potasio y tengamos una hipocalemia severa. Entonces, desde ahí vamos a empezar con la reposición. Igual, lo ideal por kilo de peso, vamos a calcular nuestro déficit de potasio y lo vamos a dejar para 1 hora y estar vigilando constantemente los electrolitos séricos. Gracias, doctora. Dice, ¿y el manejo en paciente anciano? Igual nos vamos a guiar, o sea, les mencionaba, nuestras guías son como muy estrictas y dicen, 1 litro en la primera hora, en las primeras horas tenemos que pasar, prácticamente es hidratación, 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 tanto los británicos como los americanos, pero tenemos que individualizar, no podemos estar administrando tantos líquidos, complicamos más al paciente y la acidosis clorímica que ellos nos dicen salina al 0,9, pues tampoco es lo ideal. Entonces, igual paciente anciano, pues ya es un paciente con probablemente cardiopatía, que ya tenga cierta falla renal. Entonces nos vamos a ir midiendo de acuerdo a la uresis. Hoy en día tenemos también uso del ultrasonido en el área de urgencias. Entonces el ultrasonido es otra de nuestras pautas para la administración de líquidos, estar midiendo nuestros volúmenes, ver vena cava. Son varias alternativas y estrategias que utilizamos para individualizar a estos pacientes. Es un reto con el uso de líquidos. Entonces no hay como una regla de decir, bueno, a él le paso medio litro, ¿no? No, O, las guías sí lo dicen, porque así son muy, ya ahí marcadas. O sea, las guías dicen 1 litro al paciente, incluso no se calcula las soluciones exactamente como por kilo de peso y nos hablan de la hidratación excesiva en las primeras 6 horas. Pero hay metaanálisis que nos hablan de lo contrario. Cuando tenemos hidratación excesiva en un paciente y llevamos a una acidosis clorémica y la redistribución posterior del paciente es mucho más grave, lo que vamos a complicar que lo que estamos ayudando. Y en el paciente con cetoacidosis diabética, por eso ya tendríamos que cambiar ese punto, es el cese total de insulina. Entonces, ¿qué necesitamos? Insulina. ok. Dice, si el paciente indica que retiene líquidos en cuanto a cantidades y horarios de tratamiento, ¿sería el mismo? Mm, Hay como que el paciente indique que retiene líquidos, o sea, que el paciente nos diga que tal vez él ya tiene falla renal, probablemente, entiendo que se dematiza o algo así, pues vamos a vigilar la uresis y de acuerdo a su uresis, y ya que tengamos los estudios de laboratorio, pues vemos cuánto tiene creatinina, urea, que no esté haciendo ya una falla renal,
y o sea un paciente renal, entonces aquí el manejo, pues también iniciar una terapia de reemplazo renal y ver que esa acidosis no esté dada, sobre todo por la uremia que pueda tener. ¿Y cuáles son los criterios para Gracias. decir que el paciente está controlado? O sea, que ya revertimos una cetoacidosis diabética, era lo que mencionaba aquí, lo que decir que el paciente ya revirtió su cetoacidosis, pues quitar los criterios de ingreso que mencionaba. Entonces, el paciente ya pH menor de 7.3, glucosa menor de 250 y bicarbonato mayor de 18. Entonces es cuando ya vamos a hacer el traslape, ya quitamos nuestra insulina de acción rápida y administramos nuestra insulina de acción intermedia. Pero no quitamos la insulina de acción rápida, recuerden, de manera inmediata. Colocamos nuestra insulina basal de acción intermedia en el paciente de manera subcutánea y a las 2 horas suspendemos nuestra insulina de acción rápida. Ujú. Creo que es la pregunta que seguía. ¿Cuáles serían los criterios para decidir que el Ajá, paciente está controlado, ¿no? De su cetoacidosis diabética. sí, justo es lo que acabo de contestar. Ujú. Sí, doctora. ¿Alguien más que tenga más dudas? Aprovechen que está la doctora Delta. Sí. Bueno, Parece que no, doctora. Ya no hay más preguntas. perfecto. Muchísimas gracias por el día de hoy, por esta ponencia tan completa, tan, pues ahora sí didáctica, como nos fue mostrando con los pasos aquí, que ustedes siguen, y pues espero que no haya quedado más dudas porque ya estuvo la doctora aquí y no dijeron nada. Muchísimas gracias, doctora. Fue un gusto recibirla nuevamente y esperemos que nuevamente nos acompañe en algún otro momento. Muchas Gracias. gracias, doctora. Es un gusto estar con ustedes. Pues nos Sí. estamos viendo pronto. Mire, preguntó algo una doctora. ¿Podemos todavía, doctora, preguntarla? Sí, claro que sí. Dice, en la práctica, ¿qué tan común es encontrar más de 200 miligramos de Cetona. cetonas? Sí, pues no tenemos en nuestro medio siempre el medidor de cetonemia. Entonces, pero más de 100 miligramos sí los encontramos. Eh, Está el Acuchec, que es el medidor, pero a pesar de que ya existe, en las unidades hospitalarias no lo tenemos, pero sí vemos la cetonuria. Entonces es más común que encontremos 3 cruces de cetonas, que deducimos que son 200 miligramos de cetonemia, pero lo vemos sobre todo en orina. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, ya Sí, quedó resuelta, doctora, la pregunta. otro punto, Entonces, creo que recordemos que nuestro paciente con cetoacidosis diabética no lo podemos mandar a casa con hipoglucemiantes orales nada más. Tiene que ir con insulina. ¿Sale? sí, doctora. Bueno, Dice acá, y en la práctica es mejor apegarse a los criterios europeos o americanos. a los europeos, la británica es como la más acertada, un poquito más apegada, la británica. Sin embargo, también los británicos nos hablan de esa hidratación excesiva. Entonces, individualizamos, pero de preferencia que usamos comúnmente la guía británica. Muy bien, gracias, doctora. Sí, nos vemos. Hasta luego, Sí, doctora. hasta luego. Gracias, doctora. Pues ahora pasamos, muchas gracias, doctora, a dar le manda felicitación a la doctora Nancy Enríquez, mi tocaya. La doctora Gracias, Nancy, ella dice, excelente ponencia, todo muy claro, los algoritmos muy bien explicados. Gracias, doctora del TAMI. Sí, gracias. sí. Y pues, pasamos a unos anuncios que les tengo que dar. Le agradecemos, doctora. Este, mm, Voy a compartir pantalla para que podamos verlos. Aquí, ay, vamos a ver.